Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, resplandece y estamos en este nuevo clip de salvación, ahora con el término y el concepto reconciliación y expiación. ¿Sí? Y esto estamos basados en 2 Corintios capítulo 5, 18 al 20 y Colosenses 1, 20 al 22. Voy a leer, dice, primero voy a leer 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Colosenses, voy a leer ahora Colosenses 1:20 al 22. Colosenses 1:20 al 22 dice, 19 dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, está hablando de Jesús, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados de obras malas, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, vamos a hablar acerca de la reconciliación y la expiación. Y para esto, bueno, voy a leer un poquito del término expiación. Se dice, la palabra hebrea, ¿verdad? En el Antiguo Testamento está usando una palabra hebrea para hablar implícitamente del mismo concepto que en el Nuevo Testamento habla de la reconciliación. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea significa cubrir algo o en general es traducida como expiación y se usa en algunas pocas veces en el Antiguo Testamento como reconciliación. La palabra griega significa cambiar de enemistad a amistad y estamos hablando acerca de esto, ¿no? Y voy a leer un poquito de la expiación. Dice, la expiación, la necesidad de expiación surge en las primeras etapas de la narración bíblica, cuando los seres humanos recientemente creados se rebelaron contra el mandato de Dios a causa de la desobediencia y la traición a Dios. Se les dice a Adán y Eva que morirán y que la maldición de Dios se ha derramado sobre ellos y sobre todo el orden creado. Está en Génesis 3, 13 al 19. Como resultado de esta rebelión, todo el sistema mundial, incluyéndote a ti y a mí, se encuentra en enemistad con los propósitos de Dios. Por muy buenas personas que seamos, por muy morales que seamos, por mucho que tú y yo nos esforcemos, todos nos rebelamos ante los propósitos de Dios. Estamos en enemistad, es parte de nuestra naturaleza ya. Los seres humanos no solo se irritaron ante el mandato que Dios había dado en el huerto, sino que además desobedecieron la ley que Él reveló en su corazón. Romanos 2, 14 al 16 nos habla acerca de ello y en una nueva revelación específica, Romanos 3, 19 al 20. Es decir, que no hay excusa ni para una ni otra persona ante el cual todos nos hemos revelado a lo que nos ha puesto Dios tanto en el corazón como una revelación específica. En esta condición, cada ser humano se ha volcado a la idolatría y es culpable delante del tribunal de Dios porque el pecado mismo nos señala a ti y a mí, a todos como culpables delante de Dios. Más adelante en Pedro, Pedro habla de la muerte de Jesús como por los pecados, diciendo que el justo muere en lugar por los injustos, y eso como consecuencia da la reconciliación con Dios. ¿Recuerdas que la semana pasada, bueno, no la semana pasada, pero en el clip anterior de salvación hablamos de la sustitución, que el justo por los injustos murió? Bueno, está muy relacionado con ello también. La obra expiatoria de Jesús triunfa sobre los poderes de las tinieblas y destruye los propósitos de Satanás. La obra expiatoria empezó desde el Antiguo Testamento
con los sacrificios, el sacrificio de expiación. De hecho, había un día al año, y este era un día solemne, un día tan importante que solo se hacía al año, donde se hacía el día de la expiación, y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, ponía las manos sobre un cordero, el cordero perfecto, y un cordero que sin mancha alguna, ¿verdad? Que tenía que, de lo mejor de los primogénitos de los corderos, ponía sus manos sobre él, y entonces se hacía, este era el día de la expiación, este es el propósito, apuntando un poquito más adelante a lo que Cristo haría por ti y por mí en la cruz, y se ponía sobre las manos, y se sacrificaba este cordero, y entonces quedaba cubierta, por decirlo así, cubierto la paga del pecado. La expiación, este es un tipo, un símbolo de lo que vendría a venir más adelante, que ahora viene Cristo por ti y por mí, muriendo por ti y por mí en la cruz, y ahora, y la expiación habla en dos términos, en el aspecto legal, que está diciendo que el pecado nos hace culpables y que habría alguien que tenía que pagar por eso, y en el aspecto de sacrificio, donde Cristo viene y da su vida para morir por ti y por mí. La iglesia, más adelante, se convierte en una manifestación visible de la obra expiatoria de Cristo. En Hechos 20, 28, perdón, capítulo 20, versículo 28, dice Pablo, hablando a los Efesos, a los de Efesio: tengan cuidado de sí mismos, de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró, dice, con su propia sangre. Así que este hecho, la expiación, y lo voy a decir en términos, en resumen, la expiación está muy relacionada a lo que vamos a hablar un poquito más adelante en el próximo clip, que es la propiciación, pero la expiación está relacionada con nosotros, en el aspecto de que la expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos, mientras que la propiciación habla del apaciguamiento de la ira o del enojo de la parte ofendida, en este caso específicamente de nuestro Dios, ¿sí? Pero este es el tema de la próxima clip. Ahora nos habla de la reconciliación y de la expiación. En pocas palabras, la expiación habla de este proceso, en el cual nuestros pecados son anulados y cubiertos porque alguien ya tomó nuestro lugar. Y este lugar, sustituyéndote a mí, a ti y a mí, perdón, es el acto de la expiación y, por lo tanto, reconciliación, porque Dios nos ha reconciliado. Dice en 2 Corintios, donde leíamos, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Dios quiso reconciliarnos a nosotros mismos por medio de Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, sino que entregó a su Hijo por ti y por mí. ¿Y esto qué nos lleva? Ahora nos lleva a un punto importante, y es: levántate, no descuides tu salvación. Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha reconciliado con Él mismo. Porque el pecado nos hacía enemigos de Dios, dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esto nos lleva a un punto muy importante, es que Dios nos ha hecho cercanos, nos ha acercado a Él, nos ha hecho parte de su familia, nos ha reconciliado con Él mismo a través de Cristo. ¿Sabes qué? Es interesante porque la parte ofendida, y piensa en esto, la parte ofendida tomó la iniciativa y tomó todos los aspectos necesarios para la reconciliación, para buscar al ofensor y reconciliarse con él. ¿Te das cuenta? Dios, tú y yo nos hemos rebelado ante los principios de Dios a través del pecado. El pecado nos hace enemigos de Él, nos hace alejarnos de Él, nos hace rebelarnos ante sus principios. Y Dios ha puesto todo lo necesario buscando reconciliarnos a nosotros mismos
por medio de Cristo, entregando a su Hijo Jesucristo y haciendo lo mismo que se hacía en este día de la expiación, llevando a Cristo a la cruz, exponiéndole, poniéndole ahí enfrente en la cruz, delante de todos los demás, derramando su sangre preciosa por ti y por mí, para que entonces, a través de esto, de esta acción, del Cordero perfecto, que ya no habría necesidad más de ningún otro Cordero, que ya no habría necesidad más de que viniera otro sacrificio más, porque el verdadero y el perfecto sacrificio vino a través de Cristo Jesús, entregando su vida en la cruz, derramando su sangre y muriendo por ti y por mí. La crucifixión de Jesús debe recordarnos a los creyentes que no corresponde ni de ti ni de mí la salvación, sino de Dios que nos ha reconciliado con Él mismo. Y no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, levántate, no descuides tu salvación. Si Dios ya te ha rescatado, si Dios ya te ha perdonado, si Dios ya ha hecho todo esto, no descuides esta salvación tan grande, el cual Él ha reconciliado consigo todas las cosas por medio de aquel que murió y resucitó en la cruz por nosotros. Y resplandece. ¿Qué queremos hablar con resplandece? Pues ahora ocúpate en la salvación, porque dice el versículo 1 Corintios 5:20, por tanto nosotros, embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué padre que Él primero tomó la iniciativa para buscarte a ti y a mí, para reconciliarnos a Él por medio de Cristo y este sacrificio expiatorio, este proceso por el cual nuestros pecados quedan anulados y cubiertos, llevándonos a Él para que ahora tú y yo tengamos un mensaje como embajadores, no como cualquier persona, como embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo nosotros ahora rogamos a los demás, reconcíliese con Dios. Qué gran mensaje tenemos tú y yo. Entonces, resplandece, ocúpate en tu salvación. ¿De qué forma demos el mensaje de la reconciliación de Dios a otros? Que Dios te bendiga.